Bien, mencionamos que vamos a hacer una extensión del mendelismo, porque en la unidad anterior introdujimos los patrones de herencia, ¿sí? Según las leyes de Mendel, que podíamos obtener proporciones 3:1 para un par de genes o 9:3:1 para dos pares de genes. Eh, Ahora vamos a ver una serie de situaciones, ¿sí? Por las cuales ese patrón de herencia mendeliano se puede modificar. Hay muchas o varias situaciones o factores que llevan a que las leyes se modifiquen. Podemos tener variaciones en las relaciones de dominancia, interacciones alélicas e interacciones génicas, y después también en las próximas unidades vamos a ver el ligamiento, la influencia del sexo, ¿sí? Los cromosomas sexuales, qué es lo que pasa, el medio ambiente también, ¿sí? Y también vamos a ver en esta unidad algunos genes que siguen eh, o algunas características que siguen una herencia no mendeliana, ¿sí? O sea que en ninguno de estos digamos, de los patrones de herencia mendelianos o de las extensiones que vamos a ver ahora, aplican, ¿sí? Que se trata de la herencia extracromosómica, ¿sí? De los genes que están situados en mitocondrias y en cloroplastos. Ujú. Vamos a comenzar a ver una de las, digamos, de las causas por las cuales a veces estos patrones de herencia no se observan, ¿sí? Mm, que son las variaciones en las relaciones de dominancia. Em, si ustedes recuerdan, en la unidad anterior vimos que en, en los cruzamientos, ¿sí? Podíamos determinar una relación entre los genes. Sí, hablábamos de algún gen o alguna característica que era dominante y otra que era recesiva, ¿sí? Determinábamos la dominancia de una sobre otra porque aparecía una en la F1, ¿sí? Y bueno, desaparecía la otra característica, ¿sí? Y volvía a reaparecer en la F2, entonces ahí definíamos cuál era dominante y cuál era recesiva. Em, Existen otros casos en los que esa dominancia así descrita por Mendel puede verse alterada, ¿sí? O sea que, y acá vamos a hablar de relaciones, ¿sí? De dominancia entre los alelos de un gen, ¿sí? Nosotros hemos visto dominancia o recesividad completas, ¿sí? En la unidad anterior. Acá tenemos que entender que esas relaciones son solamente una parte de un espectro más amplio, ¿sí? De relaciones de dominancia. O sea que esas relaciones entre dos alelos se pueden dar en una escala gradual. Podemos tener dominancia incompleta o intermedia, ¿sí? E inclusive lo que se llama codominancia. Si vemos esta escala, ¿sí? Nosotros tenemos dos alelos, el alelo A1 y un alelo A2, ¿sí? Aquí tenemos entonces, en un, para, en la parte superior tenemos un valor fenotípico, ¿sí? En y aquí tenemos distintas variaciones para el heterocigoto, que es donde se ven más claramente esas relaciones de dominancia, ¿sí? Si nosotros teníamos dominancia completa,
el heterocigoto, que tenía los dos alelos, ¿sí? Muestra un único fenotipo, ¿sí? Aquí en este caso podemos tener variaciones de esta relación. Por ejemplo, en un extremo de la escala, ¿sí? En donde existe una dominancia completa, que es lo que nosotros conocemos, ¿sí? De, por ejemplo, el alelo A1, ¿sí? El fenotipo asociado va a ser este, el de A1, o sea, de una homocigota, sí, de una homocigota para ese alelo, ¿sí? Entonces, aquí, en este extremo de la escala, tenemos una dominancia completa de A1. Si nos fijamos en el otro extremo de la escala, ¿sí? Tenemos una dominancia completa de A2, ¿sí? Entonces, también tenemos un heterocigoto. Fíjense que tenemos eh, los dos genes, ¿sí? Los dos alelos en A1 y A2, pero en este extremo de la escala, el alelo A2 es dominante, ¿sí? Y el fenotipo que se exhibe es el que corresponde al homocigota para A2, ¿sí? O sea que en los extremos de la escala tenemos dominancia completa de los alelos, ya sea A1 a la izquierda y A2 a la derecha. En el medio de los dos, ¿sí? Tenemos toda una gradación de relación de dominancia, ¿sí? Mientras más nos vayamos moviendo hacia la izquierda, o sea, hacia la dominancia completa de A1, ¿sí? Vamos a ver que la dominancia de ese alelo o la influencia, la expresión de ese alelo se va haciendo más notoria. Lo mismo que si nos movemos hacia la derecha, la influencia o la expresión, ¿sí? De ese alelo A2 se va haciendo más notoria, ¿sí? Justo en el centro de la escala, en el que también tenemos en heterocigotos, fíjense que en todos los casos hay heterocigotos, tenemos ausencia de dominancia, ¿sí? O sea, aquí no hay dominancia de ninguno de los dos, ¿sí? O sea que ambos están presentes y tal vez ambas características, ¿sí? Que determina cada alelo están presentes. Y en el medio vamos a hablar de una dominancia incompleta, por ejemplo, para este sector, una dominancia incompleta del alelo A2 y para el otro extremo una dominancia incompleta del alelo A1. Entonces vamos a definir nuevas relaciones de dominancia, ¿sí? Aparte de la dominancia completa o recesividad completa que ya hemos visto. Dominancia incompleta o intermedia, en donde el heterocigoto muestra un fenotipo intermedio entre los dos homocigotos. Y, o sea, intermedio, ¿sí? Es como si fuera algo así como una mezcla, ¿sí? Esto hay que manejarlo con cuidado. Y codominancia, en donde el heterocigoto muestra ambos fenotipos, ¿sí? Los fenotipos de ambos homocigotos. Ya sabemos que cada alelo determina alguna característica, ¿sí? En homocigosis. Bueno, el heterocigoto muestra ambos fenotipos en simultáneo, ¿sí? O sea que son dos cosas diferentes, dominancia intermedia o incompleta y codominancia. Veamos a qué nos referimos con dominancia incompleta. Por ejemplo, en el color de las flores de la planta de Mirabilis jalapa, ¿sí? Que no sé si se llama así en Argentina, pero en México es Don Diego de noche, ¿sí? El color de las flores puede ser rojo o blanco, ¿sí? Cada uno determinado por homocigosis, ¿sí? De estos alelos, ¿sí? Aquí tenemos el homocigoto para R, ¿sí? Es
de color rojo, el homocigoto para B es de color blanco, y cuando se realiza un cruzamiento y se obtiene un híbrido, ¿sí? A partir de estas líneas puras, el heterocigoto, ¿sí? Que es RB, ¿sí? Que es nuestra F1, presenta un color intermedio, ¿sí? O sea, un color rosado, por ejemplo, ¿sí? Eh, Aquí, digamos, las frecuencias génicas eh, son iguales que las que hemos visto anteriormente, ¿sí? O sea, tenemos una F1 que es completamente heterocigota, ¿sí? Si hacemos, ahora lo que tenemos que tomar en cuenta es esta nueva relación de dominancia que tenemos para determinar cómo van a ser los fenotipos, ¿sí? De la F2. Porque cuando hacemos, por ejemplo, autofecundación de una F1 de este tipo, genotípicamente, ¿qué encontramos? Lo mismo de siempre, ¿sí? Un cuarto de homocigotas, ¿sí? Para una característica, que en este caso sería el alelo R, un cuarto de homocigotas para el alelo B, y un medio de heterocigotas, ¿sí? Para RB. Pero fenotípicamente son diferentes, ¿sí? Fenotípicamente, acuérdense que obteníamos una relación de 3:1, ¿sí? 3/4 y un cuarto, y en este caso tenemos 25%, que son rojos, un cuarto, ¿sí? Un medio, que son rosados, y un cuarto, que son blancos, ¿sí? O sea, esta nueva relación de dominancia hay que tomarla en cuenta cuando realizamos estos cruzamientos, porque ya no vamos a tener las mismas relaciones, ¿sí? O sea, fíjense cómo aquí tenemos un cambio en esas proporciones mendelianas, ¿sí? En vez de obtener fenotípicamente en la F2 una relación 3/4, un cuarto, tenemos un cuarto, un medio y un cuarto, ¿sí? Que lo apreciamos aquí. Otro caso que puede alterar, ¿sí? Las proporciones mendelianas, que uno ve que aparecen otras cosas diferentes, ¿sí? Es la presencia de alelos múltiples. Hasta ahora, ¿qué hemos visto? Hemos visto casos de genes que tienen 2 alelos, ¿sí? Pero también existen genes que pueden tener más de 2 alelos, ¿sí? O sea, 3 o más, ¿sí? Bastantes más, ¿sí? El conjunto total de alelos de un gen se denomina serie alélica, ¿sí? O sea, si tenemos 3 alelos para un gen, esa va a ser la serie alélica. Si tenemos 4, tenemos esa serie alélica, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, tenemos 4 alelos, ¿sí? De un gen que determina el patrón de coloración en liebres, ¿sí? Fíjense que podemos tener distintos fenotipos, ¿sí? Según la composición genotípica, ¿sí? Por ejemplo, tenemos un alelo que, fíjense que se escriben, y esto también hay que prestarle atención, ¿sí? Ahora van a empezar a aparecer alelos escritos de otra manera, ¿sí? Siempre teníamos un alelo, por convención, dijimos que había un alelo dominante que lo escribíamos con mayúscula y uno recesivo con minúscula. Bueno, acá podemos tener también alguna letra mayúscula indicándonos cuál es el dominante, ¿sí? Porque también hay relaciones de dominancia aquí en las series alélicas. También puede haber relaciones de codominancia, de dominancia incompleta, ¿sí? Pero por lo general también se escribe con una letra mayúscula el que domina sobre todos los demás alelos, ¿sí? Y fíjense que aquí tenemos C minúsculas, ¿sí? Con alguna superíndice que nos indica alguna característica, ¿sí? Esto también es común, ¿sí? O sea que podemos empezar a ver alelos con más letras, ¿sí? Y no hay que confundirse, ¿sí? Se trata de un solo alelo por más que tenga 2 o 3 letras, ¿sí? Por ejemplo, CSH es el alelo que determina este fenotipo, ¿no? Chinchilla, por ejemplo, bueno, el C mayúscula, homocigoto, nos determina un pelaje completamente negro, ¿sí?
El fenotipo que corresponde a este genotipo CCH, del alelo CCH, es chinchilla, que es más, un poco más grisáceo, ¿sí? Con la cabeza más oscura, o H para determinar el fenotipo Himalaya. El Himalaya es bien común en un fenotipo que aparece bastante. Estos también son fenotipos que aparecen bastante en el pelaje en los mamíferos, ¿sí? El Himalaya es el que en los gatos, por ejemplo, es el siamés, ¿sí? O sea, esto de que tengamos este patrón, ¿sí? De el hocico oscuro, las orejas o la nuca, la cabeza, ¿sí? Esa parte más oscura, y las patas también oscuras, ¿sí? Eso sería el fenotipo Himalaya o siamés, ¿sí? Que aparece también en otros mamíferos. Y albino, ¿sí? O sea, sin pigmentación en el pelaje. Y fíjense que tenemos de toda esta serie alélica, el alelo C mayúscula es el dominante sobre todas los otros alelos. O sea que si tenemos, por ejemplo, un genotipo C mayúscula CH, ¿sí? Esa liebre va a tener un pelaje negro. O si es CH, CCH y CH, ¿sí? De estos dos, esa liebre va a tener un fenotipo chinchilla. ¿Por qué? Porque este es dominante sobre Himalaya, ¿sí? Y, por ejemplo, tanto Himalaya, chinchilla y negro son dominantes todos sobre albino, ¿sí? O sea, podemos tener distintas relaciones. Y esto, o sea, obviamente cuando cruzamos unos con otros, estos son homocigotos, ¿sí? Pero pueden ser, como dijimos, heterocigotos y eso nos puede provocar otros resultados en los cruzamientos, ¿sí? Si cruzamos, por ejemplo, dos liebres que son heterocigotas, que son negras fenotípicamente, pero son heterocigotas, por ejemplo, una es C y CH y la otra es C y o sea, CCH, perdón, así chinchilla, y la otra es Himalaya, C Himalaya, ¿sí? Vamos a tener una combinación que no nos va a dar, digamos, algunas liebres van a ser negras, otras pueden ser, pueden llegar a aparecer liebres chinchilla, ¿sí? Según esa combinación. Entonces podemos tener fenotipos distintos de los que nos predice, digamos, o sea, además, digamos, más fenotipos, ¿sí? De los que deberíamos obtener con los cruzamientos mendelianos, ¿sí? Que solamente si tenemos un solo, o sea, un gen con dos alelos, solamente deberíamos obtener dos fenotipos y vamos a obtener más, ¿sí? Podemos obtener tres, entonces eso nos puede indicar que, o sea, si realizamos muchos cruzamientos, eso nos puede indicar que tenemos más de dos alelos, ¿sí? No solamente uno, sino más de dos alelos.